Bien, como vimos conceptualmente la semana pasada, la programación modular tiene como ventaja que nos permite probar los diferentes módulos de manera independiente, modificar cada uno de esos módulos sin afectar a los otros, y permite que diferentes diseñadores puedan trabajar de manera simultánea en cada módulo, incluso no hay necesidad de que estén en el mismo lugar, y luego, posteriormente, esos módulos se intercambian, se pasan unos a otros, y se utiliza para una solución de un problema más grande. Y también tiene la ventaja que permite reutilizar esos módulos, esas funciones, sus rutinas, en el futuro para solucionar problemas que requieren justamente que utilicemos, que solucionemos el mismo atacándolo con algunos de esos modulitos. Como bien les comentaba, es lo mismo pensar y escribir primero el algoritmo principal y luego los subalgoritmos, que pensar primero cada uno de los subalgoritmos y luego el algoritmo principal. A mí me parece mejor normalmente ir desde la metodología general, plantear en esa metodología qué subalgoritmos necesitamos, programarlos y luego utilizarlos en el algoritmo principal. Es como que desde mi punto de vista es imposible hacer una cosa sin ir teniendo presente la otra. Pero bueno, es común que haya una persona, por ejemplo, si ustedes trabajan en equipo, una persona que va diagramando esa estructura, esa modularización que va a tomar, y luego le pide a cada uno del resto uno de esos módulos para luego integrarlos. Bien, algo de eso vamos a hacer hoy. Acá recuerdan que traemos nuevamente el concepto de modelo computacional con entrada, procesamiento y salida, y una función recibiendo o no datos siempre debe devolver un único resultado. Entonces teníamos las entradas, que son las listas de parámetros, y la salida es el tipo de resultado que me devuelve esa función. Profe, Justamente la función al final tiene un devolver, indicando cuál es el resultado que yo quiero devolver al algoritmo principal. Función, hablamos de que recibiendo no datos, devuelve un único resultado, y esta era la sintaxis, es la sintaxis de la función, y recordemos que tiene un devolver para indicar cuál es el resultado que quiero enviar hacia el algoritmo principal. Bien. La lista de argumentos son los valores con los que el algoritmo principal quiere evaluar la función. Es decir, son los valores que yo le mando desde el algoritmo principal hacia la función. Deben coincidir en cantidad, tipo de dato y orden, con la lista de parámetros. Recuerdan que en las funciones los argumentos pueden ser variables, constantes, expresiones o incluso funciones. Y teníamos varios ejemplos, y acá podíamos ir viendo las distintas formas de invocar esa función. En un escribir y mostrará el resultado de esta función por pantalla. En una asignación, donde asigna a W el resultado de la función dividido 40. Y fíjense que como argumento envío, en este caso, una expresión, la variable a por 4 más 1. Puedo también evaluar el valor de una función dentro de una condición de un sí, un repetir mientras, dentro de una estructura de control. Y en este caso, uno de los argumentos es incluso una función. Esto calcula la potencia de la potencia. Bien. Continuando. El otro subalgoritmo que estudiamos, la subrutina, que recibiendo o no datos, y puede recibir varios datos, o un único dato, o ninguno, devuelve un único resultado, varios resultados, o ningún resultado. Entonces, en este caso, la lista de parámetros es común que los expresemos como parámetros de entrada, los que son solo de entrada, parámetros de salida,
aquellos a través de los cuales voy a transmitir los resultados hacia el algoritmo principal. Bien. Hay un caso particular donde algunas variables pueden ser, algunos parámetros pueden ser de entrada-salida. Es decir, lo que yo espero es que ingresen parámetros con un determinado valor, en el procesamiento se modifica el valor y se devuelve el valor modificado a través de la salida, de los parámetros de salida. Entonces, en resumen, yo voy a utilizar subalgoritmos cuando necesito reutilizar varias veces una tarea específica, realizar una tarea específica varias veces, y en distintos contextos voy a poder aplicar esos subalgoritmos, la definición de subrutina y función, y cómo se invocan. En el caso de la función, se invoca a través de su nombre y devuelve el resultado a través del mismo, mientras que en la subrutina retorna los resultados a través de la lista de parámetros. Acá tenemos la comparación entre las dos sintaxis. Fíjense que la función indica qué tipo de dato devuelve, mientras que la subrutina no tiene ningún dos puntos, sino que, para indicar el tipo de dato que devuelve, sino que lo devuelve a través del tipo de dato que tienen los parámetros de salida o entrada-salida. ¿Cómo se invoca la función? ¿Cómo se llama o se usa? Dijimos que había varias maneras, a través del escribir, de la asignación o incluso como parte de una estructura de control, mientras que la subrutina se llama con su nombre y devuelve el o los resultados a través de los argumentos. La subrutina va a ser una línea de código que va a aparecer sola, un renglón que aparece en nuestro código. Bien, la subrutina no puede estar adentro de un escribir, no puede estar adentro de una estructura de control o en una asignación. Bien, entonces cuando ustedes ven un código y tienen la duda si están hablando de una función o una subrutina, se invocan de maneras totalmente distintas, por lo cual las van a poder identificar cuando tengan más práctica. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver distintos tipos de subrutina. Vamos a terminar de hablar de parámetros y argumentos, variables globales y locales, y pasajes por valor y por referencia. Tres distintos tipos de subrutina vamos a analizar. Una subrutina con parámetro de entrada y parámetro de salida. Son ejemplos para que ustedes vayan familiarizándose un poco más con las subrutinas. Hay subrutinas con dos parámetros. Este será un ejemplo con una subrutina con dos parámetros de entrada y uno de salida. Ejemplo, x a la n. Tiene de entrada un real b, un entero exponente, y de salida un real res. Fíjense que en la subrutina no hay ningún devolver, sino que el resultado es el valor que tiene la variable res antes de llegar al fin subrutina x a la n. Entonces, si res acá vale 17, devolverá 17 a través del parámetro de salida. Justo 17 es un valor feo para la potencia, ¿no? Bien. Una subrutina que no devuelve ningún resultado. Es un caso particular, está en el libro, página 107, y me permite, por ejemplo, escribir un encabezado. Es decir, no recibe ningún dato de entrada, y lo único que hace es escribir un mensaje por pantalla. Escribe una serie de asteriscos, informática, ya tendremos que poner 2023 acá, ¿no? Y otra serie de asteriscos. Podríamos incluso escribir otra subrutina que tampoco devuelve nada, que se llame trasalínea 1, y que lo que haría es escribir una serie de asteriscos, ¿cuánto? 25, que implemento a través de un repetir para, y luego un barra n. En este caso, si bien la subrutina no devuelve nada al algoritmo principal, sí
escribe en pantalla, muestra mensajes por pantalla. Pero como no pasa ningún valor por parámetros y argumentos, decimos que no devuelve nada. ¿Bien? Sino únicamente muestra mensajes por pantalla. Fíjense cómo este trazalínea puede utilizarse en esos dos renglones del algoritmo encabezado. Entonces, ahora estamos ante una subrutina que invoca a otra subrutina. Es una subrutina que llama a otra subrutina. Podríamos cambiar también trazalínea 2 para que sí reciba un parámetro de entrada, que sea la cantidad de asteriscos que voy a escribir. Entonces estaríamos ante una subrutina que recibe un dato, recibe un parámetro, pero no devuelve nada al algoritmo principal. Entonces ahora tenemos un trazalínea 2 que me va a permitir escribir la cantidad de asteriscos que yo quiero. Otra mejora que le puedo hacer a trazalínea es también enviarle como parámetro de entrada un carácter, que va a ser el símbolo que yo voy a imprimir en pantalla. Entonces, ahora mi trazalínea 3 me permitiría mostrar por pantalla tanto asteriscos como cualquier carácter que yo quisiera. En este caso, vimos un ejemplo de 3 subrutinas que hacen cosas similares, pero donde a medida que va evolucionando el algoritmo, a medida que lo voy mejorando, consigo una subrutina más versátil, más configurable, y que entonces esta trazalínea 3 a mí seguramente me servirá en el futuro para aplicar en varias soluciones distintas. Más allá de la utilidad de trazalínea, la idea es el concepto de que la modularización me permite escribir un algoritmo, utilizarlo, por ejemplo, trazalínea 1, y luego yo podría venir, modificarlo hacia trazalínea 2, cambiar muy poco de mi algoritmo principal y mejorar los algoritmos. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Bueno, yo hice trazalínea 1, ¿bien? Entonces, ahora voy a agarrar y lo voy a utilizar. Y sigo, tengo que solucionar rápido mi problema. Me voy al algoritmo principal, utilizo trazalínea 1 y continúo la solución del resto de las cosas. Terminé mi solución y es aceptable, pero me gustaría mejorarla. Bueno, ahora sí vuelvo, mejoro trazalínea 1, cambio un poquitito esta línea de código en mi algoritmo principal y estoy mejorando a través de iteraciones o de distintos pequeños saltos de calidad mi algoritmo. Esta idea se las recomiendo mucho, ataquen el problema de la manera más simple posible y luego la comienzan a complejizar una vez que saben que su algoritmo funciona. Una vez que es aceptable la solución, lo van mejorando. Bien. Ahora un caso muy especial donde los parámetros de entrada son los mismos que los de salida. Bien. Únicamente tiene parámetros de entrada-salida, que son dos reales, A y B. Y lo que plantea el enunciado es desarrollar una subrutina que permita realizar el intercambio de los valores de dos variables numéricas. Intercambio fue de los primeros ejercicios que hicimos en la práctica 3, si no me equivoco. Esta subrutina intercambio, entonces, es también conocida como swap. Y lo que hace es el intercambio circular. Recuerdan que teníamos que pasar por una variable auxiliar. Entonces, A, el contenido de A lo copiábamos en auxiliar para preservarlo y no perderlo. Entonces ahora que ya tenemos preservado el contenido de A, el de B lo podíamos pasar a A y auxiliar lo pasábamos a B. ¿Bien? Entonces, A viene con un determinado valor desde mi algoritmo principal y va a salir con el valor que B traía desde el algoritmo principal. Y B va a salir con el valor que tenía A.
que lo preservé durante un rato en la variable auxiliar. ¿Cómo voy a invocar esa subrutina? Bueno, este es un algoritmo ejemplo que invoca a intercambio en esta línea de código. Por lo tanto, ¿qué es lo que se muestra en pantalla? Bueno, ¿alguien se da cuenta qué es lo que se mostraría en pantalla en la En línea X 6? 11,8 y en Y 3,5. Se intercambian los valores, digamos. Muy bien. ¿Qué pasa en la memoria RAM del subalgoritmo? ¿Por qué hablo de una memoria RAM del subalgoritmo? Cuando se lanza un subalgoritmo o una función, decimos que el hilo de procesamiento del código se corre hacia una parte de la memoria RAM donde se van a crear, se va a preservar parte de la memoria RAM, principalmente para las variables auxiliares. Y en este caso, vamos a suponer que también se crea un espacio para A y un espacio para B. ¿Dónde? En otro espacio de la memoria RAM. Tenemos en un espacio de la memoria RAM X e Y. Sigue la memoria RAM, sigue la memoria RAM, y en otra parte se va a crear A, B y auxiliar. Donde al espacio de A se copia el valor de X, y al espacio, perdón, sí, y al espacio de B se copia el valor de Y. Lo primero que pasa en el punto 3 es que a auxiliar se copia, se le asigna el valor de A. En el paso 4, a B se le copia el valor de A. Entonces, primero esto, segundo esto, tercero, A auxiliar se asigna a B. Entonces, 3,5 se asigna a B. Bien, eso es lo que va sucediendo en la memoria RAM del subalgoritmo. Y luego, el contenido de A y B al finalizar la subrutina de intercambio se devuelve al algoritmo principal en las variables que son argumento de esta subrutina, X e Y. En verdad se devuelve acá y se muestra acá. Por lo tanto, en pantalla, como dijo recién el compañero, se va a mostrar 11,8 y 3,5. ¿Se entendió? Levante la mano si se entendió. 2. Profe, los valores de X e Y se lo tendríamos que asignar siempre, digamos, o sea, ir cambiándoselo. Ah, no, perdón. No, no, perdón. Ya me No di pidas cuenta. perdón. Pensé que No era pidas. pensé que estaban, o sea, se estaban asignando, pero en el subalgoritmo. No, se asignan acá en el algoritmo principal. Claro, Se sí. asigna. Este algoritmo es solo un ejemplo. Bien, siempre va a ser 3,5 en este algoritmo y 11,8 y. Bien, pero ahora vamos a otro ejemplo donde en verdad se leen por teclado X, Y y Z. Bien, entonces ahora sí, X y Z pasan a valer otros valores distintos que se ingresan por teclado. Entonces cada vez que corro este algoritmo ordenar, me permite ingresar 3 datos. Bien, entonces lo que les voy a pedir ahora es hacer la traza del algoritmo para los siguientes
casos de datos de entrada. Y tienen 3 casos, donde le ingresan a A estos valores, le ingresan a B estos valores y le ingresan a C estos valores. ¿Y qué se muestra por pantalla en cada uno de los casos? Tómense 5 minutos para analizar este algoritmo y discutimos cuál es el resultado. Levanten la mano a medida que van terminando por si tardan mucho menos de 5 minutos para hacerlo.
Bien, no sabía que esto sonaba. Ahí está. Es para que, no para que se despierte alguno que todavía esté durmiendo. Bien, 7 terminaron. Los otros 50 y pico que quedan, al menos pudieron analizar uno o dos casos, el A o el B. Levanten las manos si al menos todos pudieron resolver el caso A. Bien, ahí va subiendo la mano levantada, ya van 23. Ah, ustedes ven la cantidad de manos levantadas, 24. Perfecto, listo. Seguimos entonces. Bueno, ¿qué hace este algoritmo entonces? Ordena de menor a mayor. Compara los valores ingresados y te dice, te los intercambia, digamos, de lugar. ¿Cuándo los intercambia y para qué? Y parecería para ordenarlos. En este caso, de menor a mayor. Porque te intercambia el de la izquierda. Bueno, no siempre el de la izquierda. Ah, sí, siempre te intercambia el de la izquierda con el de la derecha en caso de que el de la derecha sea en caso de que el de la izquierda sea mayor. Entonces, ¿cómo ordena? ¿O cuál es el resultado del escribir en el caso A? A mí me quedó como dijo el de menor a mayor. Entonces, 2,3, 3,5 y El 11,8, exacto. 2,3. Después, 3,6, 3,5 y 11,8. eso se muestra en el caso A. ¿Qué se muestra en el caso B? En el caso de exactamente como está. lo mismo, Bien. Y en el C, lo mismo. entonces estamos bastante cerca de concluir que nuestro algoritmo lo que hace, como dijo el compañero al principio, es ordenar de menor a mayor. ¿Hay algún caso donde nunca se ingrese finalmente a la subrutina de intercambio en ninguno de los tres casos? Perdón, Cuando ¿cuál es dos la pregunta? valores sean En el iguales. segundo sería, en el B. Bien, en el caso B, como se cumple Bien. que X, como nunca se cumple que X sea mayor a Y, porque X es 2,3 e Y es 3,5, que Y sea mayor a Z no se cumple porque Y es 3,5 y Z 11,8, y que X sea mayor, acá debería decir Z, pequeño detalle. No, está bien, que X sea menor, perdón, nunca se cumple que X sea mayor a Y luego de haber hecho estos dos intercambios, bien, entonces nunca ingresa a el intercambio. Sí, igual sí debería decir Z o no. No, está bien así. Porque ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos método de ordenamiento. Si quieren, piénsenlo con X mayor a Z y van a ver que en alguno de los tres casos no termina ordenando. Tendrían que hacer la traza, bueno, ya hicieron la traza para cada uno de estos tres casos con este algoritmo. Cámbienle ahora la última línea por si X es mayor a Y y van a ver que no funciona para alguno de los tres casos. Puntualmente lo que hace esto es, te lo explico un cachito más, a todos, ¿bien? Si X es mayor a Y, entonces significa, es este caso, por ejemplo. X es mayor a Y, sí. Bueno, lo paso acá. Entonces ahora me queda el 3,5 acá y el 11 acá. Luego, si Y es mayor a Z, entonces lo paso acá. Y si es mayor a Z, entonces me queda 3, 2,3 y 11. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace en estas dos primeras comparaciones? En este caso, al más grande,
que estaba en X, lo pasa a Z. Me quedó el más grande en Z. Entonces, este ya me queda ordenado. Porque si lo que yo quiero ordenar de menor a mayor, voy a tener el más grande en Z y el más chico en X. Con estas dos líneas, yo garantizo ir pasando al más grande hasta el final. Y luego me queda comparar el primero con el segundo para ver si me quedaron ordenados. En este caso, no me quedaron ordenados todavía. Entonces, hago un swap, un intercambio más, siempre que X sea mayor a Y. Entonces, en ese caso, como X es mayor a Y, me termina quedando en el tercer sí, me termina quedando todo ordenado. Bien, así que está bien este código hasta que alguien me demuestre lo contrario. Eso es común en la industria del software, ¿bien? Les dice, funciona para todos los casos que fue probado. ¿A qué vivo? Y hay casos en los cuales aún no se haya probado, y sí. ¿Y puede no funcionar en esos casos? Sí, puede no funcionar. Y bueno, así se ve. Perdón, profe. Sí, Tengo una pregunta. Con más de 3 variables sería. sí, ¿Que podría ser también? sí, señor. Se puede. Sí. Hay que seguir agregando sí. Igualmente, después al final de la materia, vemos método de ordenamiento con genéricos, digamos, no genéricos en sí, pero sí que se pueden extrapolar a la cantidad de variables que ustedes quieran. Bien. Pero el Gracias. método, la idea es la misma que esta que les planteé recién. Perfecto. Muy buena pregunta. Piénsenlo para 4 y van a ver que se empieza a complicar un poco si ustedes lo quieren hacer con todas líneas una abajo de la otra, pero se puede. Básicamente, ¿Se podría hacer con un según sea en ese caso? ¿cómo, Andrés? ¿Cómo se te ocurre? Y según sea el caso, es decir, si una variable es mayor a la otra, en vez de usar muchos sís, usas un según sea con muchos casos. Bien. El según sea, recordad que compara contra un valor constante. No permite el según sea poner caso X mayor a Y, caso Y mayor a Z, sino que es según sea X igual a 1, X igual a 2, Y igual a 3, Y igual a... ¿Bien? No permite poner expresiones en el según sea, sino únicamente comparar contra valores. ¿Se entiende? Comparar contra valores constantes. Sí, sí, sí. Bien. ¿Seguimos? ¿Se entendió este ejercicio? Es simple, pero presenta varios desafíos. Bueno, avanzamos entonces. Parámetros y argumentos. Esto está sacado de la página 110 del libro, lo pueden ir y retomar, leer la unidad completa, obviamente. Las variables que aparecen en el enunciado de un subalgoritmo conforman las listas de parámetros, es decir, enunciado, el encabezado de la función o la subrutina configuran la lista de parámetros. Que bien dijimos que en el caso de las funciones son todos parámetros que ni siquiera indicamos que son de entrada, porque es obvio que son todos parámetros de entrada, y en el caso de la subrutina indicamos si son de entrada, salida o entrada-salida. Mientras que las variables correspondientes a las llamadas al subalgoritmo los llamamos argumentos. Cuando las utilizamos en el algoritmo principal, hablamos de argumento. ¿Bien? Y puntualmente teníamos que los argumentos de entrada, tanto en funciones como en subrutinas, pueden ser constantes, variables, expresiones, valores de funciones, y hasta nombre de funciones, hasta nombre de funciones, subrutinas no pueden ser. Perdón, ahí se me tachó todo porque no me anda el marcador. Subrutinas no pueden ser. ¿Bien? Está mal en esa partecita del libro. ¿Por qué? Porque la subrutina devuelve los valores a través de sus parámetros de salida. Entonces hablábamos, en este caso, X y N son los argumentos, es decir, los valores con los cuales yo quiero evaluar la función POT.
en los parámetros b y exp. Fíjense que se llaman distinto. Eso permite que luego, por ejemplo acá, yo podría invocar nuevamente la función pot con otras variables distintas a x y n, que directamente esos valores se van a pasar a los parámetros independientemente de los nombres que tengan los parámetros en sí. Por eso hablamos de cómo se identifican, cómo se relacionan los argumentos y los parámetros a través de una correspondencia posicional. El primer argumento se corresponde con el primero, el segundo con el segundo, y así sucesivamente, y se deben corresponder los tipos de datos del argumento y del parámetro. Es decir, x es real, definido real en el algoritmo principal, n es entero, y primero pasa un real, luego pasa un entero, primero pasa un real, recibe un real, y luego recibe un entero. Hay correspondencia. ¿Bien? Mientras que los parámetros y los argumentos en la subrutina también requiere esa correspondencia, mientras que las entradas pueden ser constantes, variables, expresiones y funciones, las salidas de la subrutina solo son nombres de variables, porque justamente tiene que traer a través de esos nombres de variables los resultados. Entonces, ejemplos de cómo invocar a las subrutinas. En este caso, la función, por ejemplo, directamente pueden invocar a través de un escribir y me devuelve el resultado y lo muestra en pantalla directamente en el escribir, mientras que en una subrutina, sí o sí, el resultado tiene que venir a través de una variable, en este caso llamada R, y luego puedo escribir el resultado de R. Una función directamente puede asignarse el resultado a una variable, mientras que en el caso de x a la n debo devolver el resultado en R y luego calculo R dividido 40. Si yo quiero devolver a través de una subrutina un resultado y en función de ese resultado ver qué hago, con una estructura de selección, en una función lo hago directamente, mientras que en la subrutina tengo que devolver el resultado a través de la variable R y luego recién evaluar la condición del sí. Y este cálculo que me permite anidar funciones, bueno, tengo en un caso que devolver el resultado de la primera invocación a través de la variable i, y luego esa i la utilizo nuevamente y devuelvo el resultado a través de R. Entonces, fíjense cómo en determinados casos es mucho más conveniente programar una función antes que una subrutina. Es muy común que ustedes dicen, bueno, si todo lo que yo implemento con una función lo puedo implementar con una subrutina, directamente aprendo subrutinas y hago de cuenta que no existen las funciones. Bueno, pero fíjense que acá lo que se resuelve, esto acá se resolvió con 2 líneas de código, incluso podía hacerse con una única línea de código. ¿Por qué? Porque pongo todo esto acá dentro del escribir y lo que se podía resolver en una única línea de código, acá me lleva 4 líneas de código. O cuanto menos, sí, 4 líneas de código. O 3. Supongamos que esta no la necesitamos y directamente mostramos el valor de R. Entonces, los algoritmos se hacen mucho más compactos y muchas veces más fáciles de comprender si utilizo funciones. Bien, esta diapositiva está principalmente para remarcarles eso. ¿Alguna duda? Sí, profe, una pregunta. Sí. En una subrutina, si en la salida son las mismas en 2 subrutinas en el mismo algoritmo, ¿qué pasaría? ¿Queda esa variable de salida con la última subrutina, el último valor de salida de la última subrutina? No te estaría entendiendo la pregunta, Mateo. Sí, A ver. por ejemplo, R sería la variable de salida en las 2 subrutinas de ahí. Acá y acá. Sí, Si acá en lugar de Y diría R, exacto. bueno, primero, en esta R devuelve 2 elevado a la 2. Y después,
Eso es lo que se devuelve en R, ¿no es cierto? El resultado lo tenés en R, de la primera vez que lo invocás. Ahora, la segunda vez que lo invocás, R va a pasar a tener el valor de I elevado a la X. O sea, terminarías la segunda vez perdiendo el valor del R acá y no hiciste nada en el medio. Pero no pasa nada, digamos. Simplemente te devuelve una vez el valor en R y cuando lo invocás de vuelta, si le pedís que te devuelva el resultado en R, pisás ese valor. ¿Entiendes? Gracias. Sí, sí, sí. En este caso no tendría lógica, digamos, el 2 elevado a la 2 no lo usaste para nada en este algoritmo que tengo acá. Pero bien, para explicar lo que vos consultabas, el ejemplo sirve. Bien. Bueno, continuamos. ¿Qué tenemos para decir de la memoria de los subalgoritmos? Con un poquito más de detalle, ahora me gustaría que comprendan que siempre que ustedes invocan a un subalgoritmo, se represerva un espacio especial de la memoria RAM, en el cual se van a crear las variables locales de cada una de las variables locales que están en el subalgoritmo, y también se preserva un lugar para los parámetros. ¿Bien? Entonces, cuando inicia el algoritmo, en esos lugares donde se preserva el espacio para los parámetros, lo que hace es, se copia el valor que tiene el argumento en el algoritmo principal hacia el espacio donde se preservaron los lugares de memoria para esos parámetros. Luego, se crean los espacios de memoria para las variables locales y se comienza a ejecutar ese subalgoritmo. Entonces, todos los datos que se están modificando cuando se ejecutan el subalgoritmo, se hacen esas operaciones en una porción de memoria RAM preservada específicamente para la ejecución del subalgoritmo. ¿Bien? Y podemos decir que son espacios temporales de escritura. ¿Por qué? Porque cuando llega el final de la subrutina, ese espacio de memoria se libera. Con lo cual, ganamos justamente ocupar menos memoria RAM una vez que ese subalgoritmo se terminó de ejecutar. Libero parte de esa memoria RAM para que pueda ser reutilizada en el futuro. Entonces, hay un momento en el cual se ocupa una parte de la memoria RAM para poder ejecutar mi subalgoritmo, y luego esa memoria RAM se libera. ¿Bien? Entonces, hay momentos incluso donde el valor que tiene el argumento en el algoritmo principal se copia hacia el espacio de memoria donde se está ejecutando mi función o subrutina. ¿Se entiende esta idea? Luego se libera ese espacio de memoria. Esto incluso sucede a pesar de que los parámetros y los argumentos tengan el mismo nombre. Por ejemplo, en este caso, tengo en el algoritmo principal una variable llamada x de tipo real, que, a propósito, para explicarles el tema, se llama igual que el parámetro de la función pot, y son del mismo tipo de dato. Entonces, van a existir dos x distintas. Una en el espacio de la memoria RAM del algoritmo principal y otra en el del subalgoritmo. Y terminan siendo dos variables distintas, que en este caso, en un momento van a valer lo mismo. Pero bien podría en otro momento
acá escribirse otra vez una invocación a potencia con un X que valga distinto, y va a haber un momento en el cual, supongamos, volvemos a ejecutar esto acá abajo. ¿Bien? Entonces X pasa a valer otro valor que se ingresa por teclado, por ejemplo 18. En ese preciso momento X continúa valiendo 10, ¿hasta qué? Hasta cuando se vuelve a invocar pot, y allí el 18 pasa a esta X y pasa a ocupar este espacio. Pero son dos espacios de memoria distintos. ¿Bien? Están en direcciones de memoria distintas. Tenemos los argumentos en el algoritmo principal y los parámetros en la subrutina. Pueden tener el mismo nombre, pero son variables distintas. ¿Se entendió esto? ¿Seguimos? Seguimos. Después van a trabajar ustedes solos, así que allí despejan un poco la mente. Les hablé varias veces de variables locales. ¿Cuáles son las variables locales? Son aquellas cuya validez está solamente en el subalgoritmo. En este caso son variables locales res e i. Bien, como les dije antes, ocupan un espacio en la memoria RAM, el propio al subalgoritmo, y una vez que se finaliza este algoritmo principal, esas variables locales dejan de existir. Bien, se crean únicamente para ejecutar el subalgoritmo. Mientras que las variables globales o externas son aquellas que se declaran en el algoritmo principal, es decir, el que llama al subalgoritmo, y su uso no solo abarca el algoritmo, sino que también pueden ser utilizadas en el subalgoritmo. Entonces, ¿cuál sería esa idea de tener variables globales? Variables globales, entonces, me permitiría no tener que hacer esto, justamente, pasar parámetros, sino que directamente, supongamos que todo esto no existe, y que acá en lugar de usar n, bueno, acá utilizo n justamente, y x. Directamente, esta función va hacia el algoritmo principal a buscar cuánto vale n y cuánto vale x. Entonces, no tendría que pasar argumentos y parámetros. Simplemente tendría que ir y buscar cuáles son los valores de las variables a mi algoritmo principal. Esa forma de programar tiene algunos inconvenientes que les voy a tratar de explicar a continuación. Hablamos de scope. ¿Qué es el scope? Es el alcance que tiene una variable en el programa. ¿Qué es el alcance? Básicamente es saber en qué espacio de mi algoritmo yo puedo contar o no con esa variable y saber cuál es el valor que tiene adentro, procesarla, cambiarle el valor, etc. Es decir, saber en qué entorno existe la variable. Básicamente en este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un subalgoritmo grande que adentro tiene otros subalgoritmos. Entonces, por ejemplo, x1, x1 y x2 están disponibles para ser utilizados ¿dónde? Tanto en el algoritmo grande como en el subalgoritmo 1, en el subalgoritmo 2, en el subalgoritmo 3. Decimos que x, x1 y x2 son variables globales. Mientras que y, y1 y y2 están disponibles solo en el subalgoritmo 1 y podrían estar disponibles también en el subalgoritmo 2. Es decir, ¿se puede usar y, y1 y y2 en el algoritmo grande? No, No. porque no está disponible, porque son variables locales a
el subalgoritmo 1. Y podríamos decir, hilando fino, muy filosóficamente, que Y1, Y2 es global del subalgoritmo 2. Bien, pero no nos compliquemos tanto con eso. ¿Dónde están accesibles W, W1 y W2? Únicamente en el subalgoritmo 3. ¿Dónde están accesibles Z, Z1 y Z2? Únicamente en el subalgoritmo 2. Es decir, son variables locales al subalgoritmo 2 y al subalgoritmo 3. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos del scope o el alcance. ¿Bien? Es decir, saber en qué entorno las variables están disponibles para ser utilizadas o no. ¿Alguna duda? Profe, ¿sería que si se usan en algoritmos no se pueden usar en el algoritmo principal? ¿Cuál variable? ¿De qué variable hablamos? Las W, por ejemplo. Las W se utilizan únicamente, existen únicamente en el subalgoritmo 3. Bien, por lo cual no se puede utilizar en ningún otro lado. Porque de hecho vos las vas a declarar una vez que arranca el subalgoritmo 3. Entonces, cuando finaliza el subalgoritmo 3, se hacen todas las operaciones. Finaliza, estas variables estaban en un espacio de memoria temporal que se elimina. De hecho, si vos querés sacar los valores que tienen W, W1, W2, los tenés que sacar como parámetros o como resultado de la función hacia afuera. Así que, como vos decís, no se podría utilizar dentro del algoritmo principal. Y si yo las declaro en el algoritmo principal, ahí sí las podría usar. Supongamos, muy buena pregunta, supongamos, vos declarás acá W, W1, W2. Bien. Si no están declaradas dentro de este subalgoritmo, entonces en ese caso son variables globales y existen en todos los otros subalgoritmos. Es igual que X1 y X2 y X. Ahora, si vos las declarás, si vos las declarás, es decir, las declarás en el algoritmo principal y también las declarás en la subrutina 3, estamos hablando de variables distintas. ¿Bien? Estamos hablando de unas variables acá, globales. ¿Globales a qué? Al subalgoritmo 1 y al subalgoritmo 2. Pero cuando ingresás al subalgoritmo 3, vos volvés a declarar W, W1 y W2. Y estas van a ser distintas a las de arriba. De eso se encarga el scope. El scope es la mirilla, el significado de la mirilla del submarino. ¿Por qué? Porque justamente cuando llega al subalgoritmo 3, lo que hace es revisar, ¿existe W1, W2 y W en la subrutina 3? Sí, existe. Entonces, yo las tomo como variables locales. Suponiendo que no existe, ¿qué hace? Saca la mirilla para afuera y la busca, ¿dónde? En el algoritmo principal. Entonces, lo primero que va a hacer el scope es buscar la variable dentro de la subrutina, dentro de la función. Si no la encuentra, sale a buscar el valor en la subrutina precedente. Por ejemplo, si yo estoy en la subrutina 2 y busco, perdón, se me adelantó, busco dentro de la subrutina 2, por ejemplo, X, ¿qué hace? Sale, lo busca en la subrutina 1. No está X en la subrutina 1. Sigo y la busco en el algoritmo principal. La encontré. Perfecto, trae el valor a la subrutina. En cambio, si busco Z, lo busco primero dentro de la subrutina, la encuentro y bueno, tomo el valor de Z dentro de la subrutina. Busco Y, ¿está en el algoritmo sub 2? No, no está. Entonces lo busco en el sub 1, lo encuentro bien, traigo su valor y lo utilizo.
¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. Y si se entendió, vamos a trabajar con este ejemplo, que es un ejercicio que está en la página 112. Piensen ustedes 5 minutos, porque le va a costar, vayan levantando la mano si sale. Piensen ustedes qué se devuelve por pantalla.
Con el tilde ahí va, aceptar. Bien. ¿Qué se muestra en pantalla? Mm, Creo que en la función se devolvería 17, pero no estoy seguro. La pregunta es esta, ¿ah? Escribir qué se muestra en pantalla. Entonces, usted tiene que decirme lo que escribe eso, esa Yo línea. creo que el valor de X queda en 2, el valor de Z queda en 10, y en donde iría B entre 17 más H. No me están respondiendo. ¿Qué se muestra en pantalla? La pregunta. El valor de X, Z, Y. Perfecto. ¿Cuánto vale X, Z, Y en esta línea de código? X2, Z10, y a mí Y me dio lo mismo que dijo Joaquín, creo. 17 más H. ¿Cuánto vale H? Lo que ingrese el... Ah, no sé. Lo que ¿Cuánto? Vuelvo a preguntar entonces. ¿Qué se muestra en pantalla? Cuando dice que a lo mejor no se está entendiendo el qué se muestra en pantalla, ¿bien? Significa que ustedes tienen que correr el algoritmo A. El algoritmo A en un momento llama a la función B. Perfecto. Después viene un escribir. Entonces, escribir muestra en pantalla X y Z. Entonces, cuando dice qué se muestra en pantalla, en pantalla yo voy a ver 3 números. ¿Cuáles son esos 3 números? Profe, a mí me dio X2, Y19 y Z12. Bien, me gusta la respuesta porque cuanto menos es una respuesta válida. No sé si es correcta, pero es válida. Bien, entonces, el primer compañero que me tira una respuesta posible es 2, 19, 12. ¿Alguien le 2, dio 20, 2, 20, 10. 2, 20, 10? ¿Quién da más? 2, 19, 10. 2, 19, 10. Disculpen, pero no sé por qué me hace esto el crayón con el que escribo. ¿Qué más? No sé, pero Z no podría tomar el valor 12 al final, ¿No? porque no cambia, o sea, siempre es 10, ¿no? ¿Seguro? Sí, ¿Segura? o sea, creo que sí, sí. Muy bien. ¿Segura? Sí, creo que sí. Bien. Vamos a ver Porque el el tema. Z que está en el subalgoritmo es otro Z distinto al que está en el algoritmo A. Y ahí es lo que se escribe el Z del algoritmo A. Me parece que no, porque no lo declara a Z dentro de la función, digamos. Solano, ¿querés agregar algo? No, yo lo había pensado como que X y Z, claro, se le va a asignar un valor, o sea, se le asigna 2 y 10 y va a quedar fijo y lo que va a cambiar va a ser B. O sea, va a ser Y, perdón. Me encanta la discusión. Y a mí, por lo que yo pensé, no, me dio 7, nada que ver, pero ¿A vos te da un 7? sí, la I. Entonces, el tercer resultado posible es cuarto, perdón. O sea, sería 2, 7, 10, pero no sé si puede tranquilamente estar mal. 7 y 10. Bueno, me encanta porque tenemos 5 participando y 4 resultados distintos. Ninguno dijo, a mí me dio lo mismo que a Juan, Pedro, Pepe. Tendríamos que hacer una encuesta a ver cuál de todas estas junta más Yo lo adeptos. había pensado igual que Solano, pero no sé si está bien. Va, tengo mis dudas. No vamos a hacer la encuesta porque me llevaría un tiempo armarla. Más vale avancemos hacia la explicación y después volvemos a ver si alguien acertó. Quizás están todas mal. ¿Cuál es la idea? Acá tenemos el algoritmo A y el algoritmo, la función B. ¿Bien? Entonces, la idea es que ustedes hagan la prueba de escritorio de esto considerando los espacios de memoria RAM. Entonces, antes de invocar a la función, es decir, en el punto 1, X vale 2 y Z vale 10. Hasta acá. En ese momento, Y no tiene valor. Se declaró acá arriba, pero no se inicializó y no se le asignó nada. Tiene basura. Hasta acá estamos todos de acuerdo. Si no, vuelvan a definición de variable al principio de la materia.
Luego me voy, en esta línea, invoco a B y le paso el valor de X. Bien, entonces, en el punto 2, ahora tengo que comenzar a ejecutar la función. Entonces se declara en un espacio de memoria RAM distinto las variables locales de B y los parámetros, en este caso H. Entonces, X vale 2, Z vale 10, en el espacio de la memoria principal. Se declara R, se crea R y X como variables locales, y H, que es parte del parámetro, que recibe el valor de X. X del algoritmo principal vale 2, se envía a H. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Profe, ¿cómo se sabe que H vale 2? Porque acá, en esta línea de código, se dice, se invoca a B, a la función B, y se le envía a X. ¿Que X cuánto vale? 2. Entonces, ese 2 se pasa al H. Es propio del momento en el cual invocas a la función B. O sea, ese real H está cumpliendo el rol de X. Exactamente. Está como diciendo X es un real H. H es un real que tiene el valor de X. ¿Se entiende? No vi quién consultó. Sí, yo consulté, pero sí. Sí, la compañera antes. Sí, igual no me ¿Seguro? estoy dando. No me doy cuenta bien cómo es que vale 2. Cuando yo digo a Y le asigno el resultado de B, ¿B qué hace? Todo esto de acá. Lo que devuelve B se lo va a asignar ahí. Y B recibe del algoritmo principal X. Y X, en mi algoritmo principal, vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque acá digo que X valga 2. Entonces, ese 2 se envía a la función B. Es la idea de función, ¿no? La idea de la función es que recibe datos de mi algoritmo principal para procesarlos. Bueno, ¿qué recibo acá? Un real. ¿Qué real? X. ¿Podría recibir el real Z? Sí. Si yo acá, en lugar de poner X, pongo Z, si yo agarro e invoco B y le envío Z, en verdad, lo que va a valer H es el valor de Z, 10. Ahí está bien, gracias. Esa es la idea de los subalgoritmos, que vos les mandás distintos datos y te devuelven resultados particulares según esos datos. ¿Bien? Antes le enviábamos los valores que queríamos que calcule la potencia. Bueno, en este caso le mandamos un real, H. Bueno, retomando. Entonces, todos estamos en el punto 2, donde hasta el momento lo único que se hizo fue declarar en el espacio de memoria de la RAM propia de la función, declaro las variables locales R, X y el parámetro H. Que H va a valer lo que vale X, 2. ¿Por qué? Porque lo dice acá en esta línea de código. Luego, paso siguiente. Lo que hace el algoritmo acá es a Z le asigno Z más H. Entonces, en esta porción de mi memoria RAM, ¿cuánto vale Z? ¿Z está declarado dentro del espacio de la función? No. No. Entonces salgo y lo busco en el espacio de memoria RAM propio del algoritmo principal. Entonces le digo, ahora, Z vale Z más H. H vale 2, Z vale 10. Entonces, acto seguido, en el punto 3, Z pasa a valer 12. Z pasa a valer
12. Y el resto continúa valiendo lo mismo, ¿no? Ahora, a X le asigna 7. X está en el espacio de memoria de mi función. Sí. Entonces, va a valer 7 esta X. Y no se modifica la X del algoritmo principal. Porque justamente existe X en el espacio de la memoria RAM de la función. Luego, a R le asigno Z más X. ¿Cuál X? ¿La del algoritmo principal o la de la subrutina? La de la De subrutina, la función. ¿Por qué? porque es la Perdón, la primera. función no subrutina. Sí, perdón. Es la Nos equivocamos primera, los dos. la primera que encuentra, digamos. La primera que encuentra. Buscan en el lugar más cercano de todos. Bien, entonces ahora, X que vale 7, le sumo el valor de Z. ¿Z está en la función? No. Z está en el algoritmo principal. ¿Cuánto vale? Valía 12. Valía 10, que después pasó a valer 12. ¿Y ahora cuánto vale? 12, el último valor. 12 más 7, 19. Por tanto, devolver R. ¿R cuánto vale? 19. Entonces, ese 19 se copia ¿a dónde? El resultado de B se devuelve a Y. 19 se copia a Y. Entonces, en el paso 3, linda superposición hice ahí de dibujitos, pasando en limpio, R vale 19 en la línea 3, en el paso 3. Al finalizar la ejecución de la función y volver al algoritmo, Y vale 19. Por lo cual, lo que se muestra en pantalla es 2, 19 y 12. ¿Se entendió el paso a paso? Básicamente, si accedo a variables globales, corro el riesgo dentro de la función de modificar el valor de esa variable global. Eso hace a que muchas veces se generen errores en los algoritmos por utilizar variables globales que son, no digo imposibles, pero sí muy, muy difíciles de encontrar dónde está ese error. Bien, por eso muchas veces evitamos utilizar variables globales. Quizás no me terminen de entender eso último, luego voy a presentarles otro ejemplo. Pero sí lo importante es que acá comprendan que cuando en un... Perdón. Es importante que comprendan que cuando en un subalgoritmo ustedes modifican el valor de una variable global, se modifica en el algoritmo principal. Y está bueno que conozcan qué es lo que pasa cuando se declara en ambos lugares. Estamos hablando de dos X distintas en este ejemplo. A ver si se borraron o no las anotaciones de la línea anterior. No se borraron. El resultado era 2, 19 y 12. Creo que algunos acertaron. 2, 19, 12. Acá está. Felicitaciones a todos los que plantearon esto. Felicitaciones a todos los que entendieron la respuesta que tenían, las respuestas posibles que podían dar a este problema. ¿Se entendió? Yo, profe, tengo una duda. Si Z ahí en el segundo paso, que dice al Sí. comenzar la ejecución del cuerpo de la función, si Z estuviese declarado como una variable en su algoritmo, ahí sí quedaría el valor 10, ¿no? Porque el que toma 12 es el Z de su algoritmo. En ese caso estaríamos en una indeterminación, porque Z tiene basura al iniciar, y a la basura se le suma H, que es 2. Basura más 2 es basura. Ah, Es ok, decir, ok. yo no puedo agarrar y decirle Z, andá afuera y fíjate cuánto vale, pero volvé acá y te asigno a otra Z. Ok. Lindo ejemplo para analizar el que planteaste. Pero bueno, supongamos que yo incluyo Z acá,
y que digo que Z vale 4. Entonces, a cuando llego acá, la Z azul que acabo de crear, cuando llego acá, a Z le asigno el valor de Z más 2, que es el valor de H. Es decir, Z pasa a valer 6. Estaríamos hablando de otra Z. Sería similar a acá que tenemos 2X. ¿Bien? Bueno, continuamos. Entonces, hablando de variables globales y locales, en este caso podemos decir que X, Y y Z son variables globales. H, R, X son variables locales a B. Y que en este caso es usada como variable global únicamente Z. Bien, X e Y no son usadas como variables globales. Pero, ¿podría yo tener Y accesible acá? Sí. ¿Podría tener Z? Sí, de hecho, la usa. ¿Podría tener esta X accesible acá? Y si no declararía esta, sí la podría tener accesible. Como declaro una nueva X, paso a tener disponible la X de mi función. ¿Ok? Bien. Vamos a un ejemplo. Se los voy a explicar medio rápido, ustedes después lo repasan en todo caso. Pero el ejemplo plantea realizar un algoritmo que reciba como datos los coeficientes A1, A2, B1, B2, C1 y C2 de un sistema de 2×2 de ecuaciones. Vamos a resolver esta ecuación. Perdón, estas dos ecuaciones. Tenemos que averiguar el valor de X y de Y. Llame a un subalgoritmo resolver para resolverla. Y luego imprima el sistema con sus soluciones correspondientes. Acá están los datos. Los datos son esos 6 coeficientes del sistema de ecuaciones. El resultado va a ser X e Y. Y el proceso de resolución, todo el que vio álgebra más o menos sabe lo que es este discriminante de X, discriminante de Y. No lo voy a explicar. Son cuentas. A mí me permite la informática resolver estas cuentas, incluso sin entender mucho del método de Cramer. ¿Bien? Pero básicamente, creo entonces una subrutina a resolver. Fíjense acá, primero hago la subrutina y luego el algoritmo. Resolver tiene como parámetros de entrada A1, A2, B1, B2, C1, C2, y devuelve a través de Sol1 y Sol2, que son reales, los resultados. Hasta acá la subrutina se comprende, recibe parámetros y recibe los 6 coeficientes y devuelve los resultados en Sol1 y Sol2. Entonces, lo que ahora hacemos es leer esos coeficientes, invocar a resolver, entonces le envío los valores de esos 6 coeficientes y le envío los parámetros de salida, X e Y, que también son reales. Fíjense, X e Y y A1, A2, B1, B2, C1 y C2, los declaro también en el algoritmo. Y luego pongo el sistema A1, X más, B1, Y igual C1. Esto, escribí la primera ecuación. La segunda ecuación tiene solución tanto y tanto. Lo único que faltaba acá para implementar bien esto es verificar que D sea distinto de 0. ¿No? Profe, los dos últimos valores que ingresamos cuando estamos en el algoritmo, en resolver, que sería X e Y, ¿se les va a asignar Sol 1 y Sol 2 porque son los últimos que ingresamos directamente? Exactamente. Hay una correspondencia de orden y tipo de dato. Acá son todos reales. Los primeros 6 son parámetros de entrada, los últimos 2 son parámetros de salida. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. ¿Hasta acá hay alguna duda? Les decía, lo único que quedaba era verificar que D sea distinto a 0 para que esta división se pueda hacer.
pero bueno, eso es muy matemático. ¿Se entendió este algoritmo? Levanten la mano si se entendió, hagan caritas, pongan algo. Uno entendió. Bien. 4 entendieron. 5, 6, se van sumando los entendidos. Bien. Les voy a plantear ahora otra posible solución. Y es resolverlo con variables globales. Es magia esto. ¿Por qué? Porque yo no tengo que incluir acá 6 parámetros de entrada, si simplemente lo que hago es declararlos en el algoritmo principal, los leo, es decir, le cargo un valor, y en lugar de poner este resolver larguísimo ahora, voy a escribir resolver, y a través de las variables globales, directamente accedo a los valores que tienen las variables en el algoritmo principal, es decir, A1, B2, A2, C2, C1. ¿Cómo sé cuánto valen en mi subrutina? Y bueno, voy al algoritmo principal a ver cuánto valen. Así de simple. Y únicamente les paso 2 parámetros de salida, X e Y. Hasta acá, todo mucho más simple. ¿Bien? ¿Por qué pueden creer ustedes que esta no es la forma más conveniente de resolverlo? ¿Puede haber algún inconveniente en esto? ¿Algo no se facilita? ¿Se les ocurre algo? Que desea el denominador y puede ser 0, no sé. Bueno, no, es el mismo problema que teníamos antes. ¿Qué problemas trae esta forma de resolver? Supongamos que después ustedes quieren volver a utilizar resolver. Es decir, acá abajo quieren reutilizarlo justamente. Con otros valores. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Bueno, van a tener que pisar sí o sí los valores de A1, A2, B2, C1 y C2 al leer de vuelta acá y al invocar resolver de vuelta. Entonces, si al final ustedes quieren decir el resultado del sistema de ecuaciones 1 es tanto y el resultado del sistema de ecuaciones 2 es tanto, eso no lo pueden hacer si no crean todas variables auxiliares y empiezan a copiar los valores de uno en otro. Bastante difícil reutilizar esta subrutina. Por otro lado, supongamos que terminó el día, usted terminó este algoritmo, pasa la semana que viene yo les pido de vuelta utilizar esta subrutina. Ustedes no pueden bajo ningún punto crear este algoritmo principal, declarar estas variables con otro nombre distinto, por ejemplo, A, A1, B, B1, C, C1, o cualquier otro nombre que a ustedes se les ocurra, A, B, C, D, E, F. ¿Por qué? Porque siempre la subrutina funciona con A1, B2, C1, y así sucesivamente. Eso implica que ustedes, para poder utilizar resolver, tienen que conocer a fondo cómo está programada la subrutina. En cambio, en el caso anterior, ustedes no tenían que conocer cuáles eran los nombres de los parámetros en la subrutina. ¿Por qué? Porque directamente estos valores se podían llamar de otra manera y copiarse en el momento que se invocan a los argumentos de esa, perdón, a los parámetros de esa subrutina. Entonces, esta manera les implica a ustedes conocer cómo está programada. Les implica que sea muy difícil de reutilizar. Les implica que constantemente tienen que estar sabiendo cómo funciona y cuáles son los nombres de las variables en la subrutina. Entonces,
Ante eso, vamos a evitar utilizar variables globales. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuáles son las ventajas de utilizar variables locales? Permite independizar al subalgoritmo del algoritmo que lo invoca. ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar pasaje de parámetros también? La comunicación entre el algoritmo principal y las subrutinas y las funciones son a través de las listas de parámetros. La utilización efectiva del subalgoritmo solo requiere que el programador conozca el orden y el tipo de los datos, y para qué se usan cada una. Por eso el significado de cada parámetro, a fin de construir la lista de argumentos cuando se use el subalgoritmo. En cambio, no necesito conocer entonces cuáles son los nombres de los parámetros en mi función o subrutina, porque simplemente se copian esos valores desde el algoritmo principal hacia la subrutina. Las ventajas de las variables globales, en cambio, son el ahorro de variables. Pero tiene un montón de desventajas. Se dificulta reutilizar esos subalgoritmos y son programas difíciles de mantener y comprender, lo cual genera muchísimos resultados no deseados en varias oportunidades. ¿Por qué decimos que son difíciles de mantener? Puntualmente, en este subalgoritmo, ¿qué significa difícil de mantener? Ustedes tendrían que, por ejemplo, conocer muy bien que adentro del resolver existe A1, B2, A2. Supongamos que ustedes no son conscientes de eso, ejecutan acá y después dicen, bueno, ponele que acá a A1 se le asigna un valor 10. Esto está muy escondido adentro de la subrutina, y acá abajo, cuando ustedes imprimen, A1 pasa a valer 10. ¿Y por qué A1 vale 10? Si yo acá le dije que valía 4, eso que puede suceder en algún caso porque esta línea se incluyó mal en el resolver, termina siendo un error muy difícil de encontrar. Porque si ustedes acá dicen que A1 vale 4 y acá imprimen A1 2 líneas más abajo, ¿por qué A1 cambió de valor? Bueno, si ustedes utilizan parámetros, pasajes de valores por parámetros, y por referencia, que ahora se los voy a terminar de explicar, es muy fácil rastrear cuáles son los valores y es muy poco probable que cometan un error como este. Bien, entonces vamos a tratar de no utilizar variables globales todo lo posible. Hablamos de pasaje por valor y pasaje por referencia. Básicamente, hablamos de pasaje por valor siempre que invocamos a través de una función o siempre que pasamos parámetros de entrada en las subrutinas. Hablamos de pasaje por valor cuando se copia desde el algoritmo principal hacia el espacio de memoria de la subrutina o del subalgoritmo el valor. Es decir, el valor del argumento es pasado al parámetro correspondiente en su área de memoria. En definitiva, hay una acción de asignación. Se copia el valor. En cambio, en el pasaje por referencia, que se utiliza cuando utilizamos variables como salida o como entrada-salida, hablamos de que se hace referencia a una dirección de memoria. Es decir, en lugar de andar copiando los valores entre el algoritmo principal hacia el espacio de memoria RAM del subalgoritmo, en verdad lo que se hace es directamente se pasa una referencia. Es decir, en el espacio de memoria del subalgoritmo no se crean variables específicas para los parámetros de salida o entrada-salida, sino que directamente se trabaja en el espacio de memoria del algoritmo principal. Por eso hablamos de pasaje por referencia. ¿Referencia a qué? A la dirección de memoria del parámetro del argumento, perdón, en el algoritmo principal.
Entonces, para ser más específico, ¿cuáles se pasan por valor y cuáles se pasan por referencia? En la subrutina x a la n, los de entrada se pasan por valor, mientras que los de salida se pasan por referencia. Es decir, cuando nosotros invocamos a la subrutina x a la n, vamos a estar pasando la dirección de memoria del parámetro res. En cambio, en una función, tanto b como el exponente se pasan se hace un pasaje por valor, no hay ningún pasaje por referencia. En la subrutina intercambio, que son todos parámetros de entrada y salida, a y b se pasan por referencia, es decir, vamos a estar trabajando en el espacio de memoria del algoritmo principal. Y en resolver, este resolver corto, también se pasan por referencia. Bien, terminen de revisarlo, lo vemos en consulta la clase que viene, cualquier duda que haya acerca de pasaje por valor o pasaje por referencia. Bien, puntualmente ese pasaje por referencia, cuando ustedes lo codifican en C, probablemente esto lo van a poder trabajar con mayor detalle el miércoles, X, N e Y son parámetros, en este caso, donde Y es un parámetro pasado por referencia. ¿Y cómo sé eso? Por este asterisco. Luego este void se los explica Nacho el miércoles. Bien, pero acá tenemos el X a la N, Nacho o Gustavo, el X a la N, que es una subrutina, la tenemos codificada en lenguaje C. Lo pueden revisar tranquilos, tranquilas, y el miércoles Nacho profundiza al respecto. Existe una correspondencia posicional y las mismas condiciones que explicábamos antes para el pasaje de parámetros y argumentos. Y es pasado por referencia en este caso, lo sé a través de este asterisco, y estos asteriscos que están acá, y este ampersand que está acá.